Hola, buenas tardes, noches. Hola, buenas. Buenas. Pues nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de la guerra de Ucrania. Y para empezar, ¿por qué creéis que ha ocurrido la guerra? ¿Cuál es el origen? La causa. Tú de esto controlas más que yo. A ver, lo que se dice mucho en los medios también es el estado en el que estaba Rusia, que le interesaba las posiciones de Ucrania, sobre todo al tema de petróleo, comercio y demás. Y dado que también está cerca de la OTAN, pues como estaba a punto de que si se metía dentro o no, Rusia dijo que se sentía amenazada, que es como no me quiero que me pongan misiles en mi casa, o prácticamente en su casa, pero bueno. Y procedió a invadir, eso es lo que se dice en los medios y demás. Yo confío en lo que ha dicho él, no tengo mucho más conocimiento. Yo lo mismo también que él. Pues sí, yo también he escuchado esa razón. Y claro, lo que contaban los rusos es que si se disparaban los misiles desde tan cerca, desde Ucrania, no podían pararlos con el escudo antimisiles, claro. Y esa era una de las razones que alegaban. Y la otra era la guerra, no sé si llamarlo guerra civil, que había en una parte de Ucrania, en la parte oriental, en Donbass y Lugansk. Que sabéis que esa guerra, o ese conflicto llevaba ya 10 años, desde 2014, y como que ya llevaban 10.000 muertos. Y ¿eso lo tenéis en cuenta? Yo sabía que había habido una guerra civil, no sabía que estaba continuando. Eso no. Pues tampoco creo que, también un poco como el estado actual de la guerra, informarían al principio, se daría, como dice el bombo, porque es una noticia que llama mucho la atención y luego como que ya no la tendrían tanto en cuenta, aunque esté sucediendo, como hacen no solo con la guerra, por ejemplo, en Ucrania, sino con muchas situaciones que pasan en Oriente Medio. Yo sí os había visto cosas en Twitter y por ahí de eso, pero sin más, o sea, lo que es informar de que estaba pasando eso desde 2014 y listo, no era consciente de nada más, la verdad. Sabía que había una guerra, pero no sabía que había tantos muertos para entonces. Claro, parece ser que desde 2014 pues ya van 8 años y se suman 10.000 muertos por todas las partes. Y como que hasta entonces, por ejemplo, a la OTAN y a España, o al Estado español no le ha preocupado en absoluto que haya muerto esa gente, pero claro, ahora sí que le preocupa esto. Entonces hay quien dice pues que hay un poco de hipocresía o de que no es todo trigo limpio, ¿sabes? Que no son tan buenos los de la OTAN como quieren aparentar. Que aparentan que luchan por la libertad, por la democracia, pero claro, no han intervenido cuando estaban en estos 8 años de guerra. Eso opino que la verdad es que es bastante... O sea, tienes mucha razón en ese sentido porque ya no solo la OTAN ha estado actuando así con Ucrania, sino que con muchos conflictos, pues por ejemplo en el que Estados Unidos le interesaba meterse por la posición del petróleo y cosas así, o mismamente con Israel y... ¿cómo se llama? El otro país que ahora me... ¿Afganistán? No, y Palestina, gracias. Perdón. Sí. Israel y Palestina, hay países de la OTAN que simplemente por seguirle el ¿cómo se dice? El juego a Estados Unidos la reconocen y demás y no tienen en cuenta todos los crímenes que comete Israel. Que ya es como, vale, estáis en una guerra y tal, pero llega un punto en el que no, como se dice, no todo está permitido en una guerra y hay crímenes de guerra por una razón. Y a que ahora, cuando ha pasado con lo de Ucrania, estén dándole tanto bombo, estén dándole tanta importancia y como que lo de Palestina e Israel es como, no, sí, siguen ahí. Y ya sé de tanto, como que no le dan la importancia. Me parece un poco hipócrita y eso también junto con... es que la situación de la OTAN en ese sentido me da mucha rabia. Podría decirte más cosas aún. La OTAN y este tipo de organizaciones actúan cuando interesa. España no se ha preocupado todo el tema de Ucrania cuando ha habido cosas que nos han afectado, tipo lo del aceite, el petróleo, gas, ese tipo de cosas. Nos informamos y nos afecta, pues entonces ya sí que es importante, pero es lo que dice él con Israel. Y Palestina, Afganistán no es. Y Palestina, que llevan no sé cuánto tiempo los pobres chavales ahí intentando hacer lo que pueden y... se suda, no importa, ya está ahí y listo. Como no nos afecta directamente, pues ya está. El día que nos afecte de alguna forma, pues ya se pondrán medidas. Es lo que hay. Claro, supongo que la OTAN tampoco quería meterse directamente por si el conflicto se hacía más grande, pero sí que está mal no haber ayudado nada a los ucranianos. Y entonces por parte de Occidente, si bien no se está implicando directamente en la guerra, sí está enviando armas. Y la cosa, lo mismo, se arma la de Tercera Guerra Mundial,
¿Cómo lo veis? ¿Os estáis preocupados o, a pesar de ello, queréis que Occidente envíe armas a Ucrania? Yo estoy en contra del envío de armas, sobre todo si tú quieres apoyar a algún bando que tú consideres que está correcto y tal, lo que no puedes es proporcionarle armas, sino darle apoyo para que su población se sienta segura y sobre todo darle, ¿cómo se dice?, que los refugiados puedan tener un sitio en el que estar. Al final, con el apoyo de armas tú no sabes dónde acaban esas armas. Esas armas pueden acabar como en el país que tú estás apoyando, como en el otro, o como en civiles, o como en gente que simplemente se encuentra un arma y quiere defenderse. Al final es un problema muy grande eso, y yo estoy en contra de dar armas. O sea, a mí no me parece la solución. Yo estoy de acuerdo, al final es financiar una guerra, no ayudar al propio país. Lo suyo es ayudar a los civiles que no están metidos en nada y que quieren escapar, o no escapar, pero coño, vivir seguros. Es las cosas de una guerra, que los civiles que no tienen ni idea sufren un montón. Entonces, ¿miedo a Tercera Guerra Mundial? En verdad no creo, porque ya se vio en su momento con la Guerra Fría, que era más todo estrategia mental, místico. No creo que lleguemos a tal punto, pero nunca se sabe. Igual mañana me ven en un búnker. No se sabe. No creo que se permita a los países más grandes una guerra, pero se está complicando bastante con esto de las armas y todo eso, pero espero que no. Un poco así asustado, sí, pero no. Estoy tranquilo porque no creo que surja. Y en cuanto a las sanciones, ¿qué pensáis? Porque las sanciones, sí, en parte están perjudicando a Rusia, pero también están perjudicando a Occidente, sobre todo a Alemania y a los países del este, que son muy dependientes del gas ruso. En cambio, otros países de la OTAN, de Occidente, están viéndose beneficiados de esta guerra, como por ejemplo Estados Unidos, que si antes vendía su gas a Europa, pues yo qué sé, pues por 50, pues ahora lo vende por 100. Claro, y entonces estas sanciones como que nos están perjudicando a nosotros mismos, al pueblo occidental. Y entonces, ¿cómo lo veis? ¿Queréis ¿Qué haríais? ¿Multiplicaríais las sanciones más? ¿Las quitaríais del todo? ¿Qué pensáis? Al final las sanciones económicas también hace que el propio país que le están bloqueando todo se sienta resentido. Tenemos el ejemplo de Alemania creo que la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo, cuando se recuperó después de todas las sanciones y todo el dinero que debía, era un país que estaba muy resentido, que estaba muy agobiado por todo el estrés económico y político que se genera por simplemente ya agobiar a un país. Y claro que al final en una sanción no se pone sin más. Siempre hay una táctica, siempre hay un por qué la podemos poner, siempre hay si esto lo ponemos, hay que asegurarse de que nos salvamos por otro lado. Mismamente, como tú has dicho, que Estados Unidos se está beneficiando, y tanto porque hace poco, si mal no recuerdo, reconoció a Venezuela para poder así también, hacer negocios con el petróleo de Venezuela, que lo tiene más a mano que el de Rusia, y todo el gas también. Sí, o sea, pienso lo mismo, las sanciones todas vienen de que hay otro interés detrás, no se sanciona por la cara, porque si se sancionara realmente con la intención de parar las cosas, se hubiera actuado de forma directa hacia el país, de vamos parando, Putin, váyase usted o lo que sea, y ya estaría. Y también sanciones tipo de empresas y cosas así que al final están afectando más a la vida de los civiles que viven en Rusia, que a lo mejor no tienen nada que ver, ni están a favor de esta guerra, ni tienen nada contra los ucranianos, ni nada de nada. Yo sé, creo que es McDonald's, si no me equivoco, y ya no tampoco opera allí. Twitch, si no me equivoco, tampoco quiere saber nada de Rusia. Joder, la gente que vive allí y que no tiene nada que ver con el conflicto no la tienes que sancionar. Quien tienes que sancionar es al man que está haciendo todo esto, que es Putin y del gobierno y demás. Y luego también las acciones económicas, vale, pero una vez que se acabe la guerra, ese pueblo, imagino yo, que estará en crisis también y tendrá deuda y todas esas cosas que al final va a afectar a la población civil. El pueblo siempre va a salir más afectado de la guerra que los propios gobernantes, que el propio estatus del país, Eso, vale, es importante, pero ¿quién piensa en la gente que no tiene nada que ver, que no ha decidido que esta guerra pase, que no tiene nada en contra de la gente que están matando o que está perdiendo familiares en la propia guerra? Joder, es que sanciones, pues bueno, vale, haced lo que proceda, pero es que viene de otros intereses y al final quien siempre sufre es el pueblo. Exacto. Y no me parece. Entonces, bueno. Claro, están intentando reducir la compra de armamento de Rusia, pero están perjudicando al pueblo porque todos los que no querían la guerra se están viendo afectados por esto en todas partes del mundo. Incluso a millonarios, a gente que trabaja en otros sitios, lo están sancionando solo por ser rusos y también lo veo mal eso.
No, me parece bien, bastante bien. Entre los analistas de geopolítica hay quien piensa que lo que se decide en Ucrania es más bien quién se queda como dominador del mundo. Hasta ahora ha sido la OTAN, pero desde hace poco, unos años, sobre todo desde la crisis del 2008, pues como que los países emergentes, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, sobre todo China y Rusia, ya están emergiendo, bueno, ya están despuntando hasta el punto de liberarse del yugo de la OTAN, por decirlo así. Y entonces hay quien piensa que lo que está realmente en juego es el dominio del mundo, no el de Ucrania. Y entonces como que dicen, yo coincido en ello, que la OTAN, por ejemplo, ha estado como quiere cercar a Rusia y a China, y porque está desesperada, porque está viendo que Rusia y China se van de su sistema económico, el petrodólar, y en cuanto escapen de eso, se acabó Wall Street, se acabó la City de Londres, pero para siempre. Entonces, ¿esto lo tenéis en cuenta o qué pensáis? Hombre, se ha visto que desde hace tiempo, la verdad que Estados Unidos ha ido rondando la idea de qué hacer porque está perdiendo el poderío que tiene sobre el mundo. Económicamente hablando, claro está. Por ejemplo, hace poco con lo de Huawei y las marcas chinas, el bloquearlas en su propio país para que no se vendan y hacer más complicado la distribución a todo el mundo, porque prácticamente el móvil que se vende en Estados Unidos se acepta también en Europa, se le ponen algunas restricciones y sigue adelante. Pues eso al final no fue más que afectar a todo el mundo para que, por ejemplo, en este caso específico, la marca Huawei tuviese que buscarse las triquiñuelas para poder tener el comercio aquí. Y eso ya se vio desde antes. Y sí que puede ser que desde ese entonces, incluso ya con quizás alguna estrategia más anterior, Estados Unidos lo que haya estado haciendo es asegurarse el poderío económico en el mundo. Porque al final, si has estado acostumbrado a ser al que todo el mundo te va a pedir ayuda y que tú eres el que tiene la economía estable y el que está arriba, que te quiten de ese puesto, igual muestra una debilidad que Estados Unidos igual no quiere ver. Sí, estoy de acuerdo, o sea, yo no he pensado en esto hasta que me acabas de hacer la pregunta, la verdad. Pero, ¿hasta qué punto no sería hasta positivo de alguna forma el cambiar todo ese tipo de gestión que hay ahora mismo del petrodólar y todo eso? Pues no sé, igual es lo que necesitamos también, que sería una aliada, pues seguramente que sí, lo sería. Pero, vale, pero... no sé, es que también que haya un país o dos que sean como el top del mundo, el que domina todo, tampoco me parece. Entiendo que haya grandes potencias, porque las hay, países más ricos, países más pobres, pues obviamente va a haber potencias, pero que sea uno o dos los que tengan todo el control, como pasa con Estados Unidos, me parece un poco ridículo. O sea, al final somos países todos, cada uno tiene su... pues como la gente, ¿no? Hay gente que tiene mucha pasta y controla muchas cosas y gente que tiene menos pasta y controlamos menos cosas, pues obviamente. Pero no me parece, tendría que ser todo un poquito más equitativo y, si no en su defecto, una institución que se haga el control un poco todo. La OTAN, pues bueno, tiene sus cositas, que igual también habría que hacer remodelaciones en la OTAN como tal, pues obviamente, pero no sé, algo como más equitativo, más realista, más de cómo son las cosas, no, ay, es que yo voy a dominar el mundo porque tengo mucha pasta, porque he dominado a no sé quién, porque todo el mundo me pide a mí. No me parece una estupidez de cara a un mundo equitativo de alguna forma, o ecuánime creo que es la palabra más acertada. No había pensado la pregunta hasta que lo has dicho tampoco, pero sí que es verdad que yo creo que es una oportunidad que está pillando Estados Unidos para englobarse toda la economía y quitar a los rusos de por medio, a los chinos, pero no había pensado, tampoco sé qué decir muy bien. Y como habéis podido ver, la guerra que tiene pinta o amenaza ser la Tercera Guerra Mundial viene justo después de la pandemia. O sea, primero la pandemia, luego la posible guerra mundial. Hay personas que piensan que esto es el apocalipsis. ¿Vosotros lo habéis llegado a pensar? ¿Qué posibilidades creéis que esto sea el apocalipsis o algo parecido? A ver, la verdad que parece como tal. También yo creo que desde el punto de vista de una persona que vive pues sus 50, sus 60 años, así, puede parecer, porque se han juntado muchos
muchos, como se dice, actos muy catastróficos, la verdad. Pero al final, si te pones a ver un poquito hacia atrás en la historia, sí que hay como una especie de ciclos en los que pasan crisis muy graves, hay siempre una guerra de por medio, y si no es aquí, porque hemos tenido como el privilegio en Europa de estar con una paz bastante duradera y larga, en otros países las guerras ha sido el pan de cada día durante muchos años, de repente han tenido una temporada de paz que la han celebrado y así, y esto tenemos el ejemplo de Oriente Medio, tenemos el ejemplo de África y tenemos el ejemplo también de Latinoamérica, por ejemplo, en Sudamérica, que hasta hace, si mal no recuerdo, hasta hace unos años, en el siglo pasado, a finales, en los años 80-90, si mal no recuerdo, hubo una guerra por ejemplo, en mi caso, que yo soy de Ecuador y Perú, y existió y tuvo el miedo a la población y tal, y podían haber puesto también la gente que vive en ese entonces, que era complicado. Al final yo creo que son cosas que van sucediendo y el único que puede pensar que es el apocalipsis o no somos nosotros. Así que eso ya depende de cómo lo veas y con la perspectiva que tengas. No creo que sea el apocalipsis. Hay ciclos que se van repitiendo y ya está. Igual que en su momento hubo Guerra Mundial 1, pues tuvieron la 2 y pues en algún momento llegará la 3 y ese tipo de cosas. También ha habido otras pandemias y otras cosas. Obviamente la gente que lo estamos viviendo es como, oh Dios mío, está pasando de todo, pero no sé, son ciclos. Obviamente habrá momentos mejores y momentos peores, pero esto que está pasando ahora mismo, igual dentro de 1 o 2 siglos o menos, yo qué sé, puede volver a pasar. Yo no creo que porque haya habido pandemia, justamente este conflicto, vayamos a morir todos y sea apocalipsis místico terrible. En otros sitios, como bien ha dicho él, hay guerra constantemente. La gente que vive en Afganistán, los israelíes y palestinos, ¿llevan cuánto tiempo siendo asesinados y teniendo guerra y todo el rollo? Pues muchísimo, y ellos no, bueno, seguramente lo habrán pensado en algún punto, pero no porque ellos estén así pensamos el resto del mundo que hay un apocalipsis. Lo hemos pensado cuando ha afectado a Occidente de alguna manera. Entonces, es un pensamiento muy occidental pensar que por esto ahora hay un apocalipsis. Pues no, son ciclos, son etapas y es lo que hay. Es triste, pero es cierto, es lo que hay. No creo que haya así que se produzca el apocalipsis, porque yo creo que han sido acontecimientos aislados que se han juntado justamente ahora, pero coincidencias, yo creo, de la historia, ya está. Pues muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿querríais comentar algo que se os haya olvidado, que queráis decir a la gente? ¿Qué se os ocurriera decir? Pues la verdad no creo que se me ocurra comentar alguna cosita más. La verdad que la entrevista ha sido muy entretenida. Las preguntas las he visto muy acertadas y algunas incluso muy curiosas que no me había puesto a pensar hasta el momento en el que las has formulado. Así que a mí, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Yo lo mismo, la entrevista ha estado muy chula, me ha gustado. Y luego, además, pues simplemente que me encantaría que la gente fuera más consciente de los pueblos que están metidos en estas situaciones. Que sí, que los gobernantes hacen y deshacen, obviamente, pero al final quien siempre está afectado es el pueblo. Que ahora seguramente cuando acabe todo esto habrá rusos que se les hará muchísima discriminación y demás por el simple hecho de ser de Rusia, porque ahora vemos a Rusia, a todos los rusos que haya, como gente terrible que quiere invadir y de todo, y lo sabrá, obviamente, pero otros que no tengan nada que ver y que sean los primeros que están en contra del tema, y lo mismo pasará con Ucrania, que se les verá también de pobrecitos, que les han atacado, y también pobrecitos, pero también habrá gente que esté súper a favor de esta guerra y que le dé igual matar ruso, alemán, lo que sea, me da igual. Siempre que pasa en el pueblo siempre es el que sufre, lo sufre todo el pueblo. Los gobernantes sufren una mierda, el pueblo es lo importante, somos quienes estamos ahí siempre. Ya está, eso es todo. Yo no puedo aportar mucho más de lo que han dicho en ellos, pero diría que al pueblo ucraniano que mucha fuerza, ya está. Que tengan paciencia, que todo se sale. Pues muchísimas gracias.